Muchos de ustedes sabrán que en Japón hubo una persecución muy larga, que después de la época del florecimiento del cristianismo, después del tiempo de San Francisco Javier y demás, hace unos 400 años, la persecución hizo que los cristianos que estaban predicando, muchos de ellos murieran mártires, otros murieran naturalmente, y pasaron más de 200 años sin que hubiera misioneros que pudieran predicar abiertamente la palabra. Cuando en el 1865 los padres de las misiones extranjeras del país, los misioneros franceses, volvieron a Japón, después de 200 años, por supuesto que se suponía que ya el cristianismo no existía en Japón. Y sin embargo, se da ese reencuentro entre los cristianos ocultos y los misioneros, lo que se llama el encuentro de los cristianos ocultos, que se celebra aquí en Japón como una fiesta de Nuestra Señora del Encuentro. Cuando los misioneros, al principio, por supuesto que eso creó un gran revuelo, tanto en la comunidad de los pocos padres que había en Japón como los que escucharon esto en Europa, empezaron a investigar si estas personas que habían dicho nosotros también somos cristianos, tenemos el mismo corazón que ustedes, los misioneros empezaron a investigar si era posible y si esta gente que se decía cristiana era realmente o no, qué era lo que creían. Entonces empezaron, esto es en la zona de Nagasaki, empezaron a llamarlos y les preguntaban, ¿qué es lo que creen ustedes? ¿Qué fiestas celebran? Etcétera. Y iban escribiendo, ¿no? Llegó un momento que se empezó a hablar de los sacramentos y, como ustedes saben, el bautismo, en el caso de que falte un sacerdote, se puede dar el agua del socorro, se puede bautizar y ese bautismo es un sacramento real admitido. Entonces los misioneros, el padre Petillán, que después fue el primer obispo, les dijo que ellos recitaran las formas, la fórmula del bautismo. Esto eran los catequistas, las personas que eran más o menos los líderes del grupo, ¿no? Les dice, bueno, como no todos recitaban igual y no todos tenían la misma fórmula, algunos usaban en japonés, otros usaban en latín, les dijeron que hablaran, o sea, que repitieran, y ellos iban escribiendo en letras romanas cómo sonaba, digamos, ¿no? Como, claro, los cristianos ocultos no se podían comunicar entre ellos porque si se comunicaban era peligroso, digamos, que los descubrieran, cada grupo tenía su grupo o su forma de actuar, de bautizar, etc. Después de una investigación que tardó bastante tiempo, varios meses, y juntaron, yo he visto los documentos, unos 50 tal vez más, fórmulas de bautismo del sacramento que usaban. Llegaron a la conclusión que las fórmulas eran válidas. O sea, dicho de otra forma, que no hacía falta volver a bautizarlos y que estas personas eran realmente cristianas, eran miembros de la Iglesia Católica. ¿Qué fue el criterio que llegó a definir o por qué los padres franceses se quedaron tranquilos y por qué escriben a Roma que estos bautismos eran válidos? El criterio fue muy sencillo. Si cuando bautizaban invocaban a la Trinidad o no. O sea, si cuando bautizaban decían el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para la sorpresa de ellos, y nuestra también, después de 200 años en que no hubo quien les enseñara, ni tenían libros, ni había gente que podía leer o entender latín, todavía la fórmula se conservaba intacta, salvo algunos casos, ¿no? Por supuesto, que es de entender. O sea, llegaron a la conclusión que después de tantos años, todavía los cristianos habían mantenido
el bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad. Y eso es el criterio por el cual esos cristianos eran miembros de la Iglesia Católica, aún sin saber el nombre del Papa, aún sin saber qué es lo que pasaba en el resto del mundo, ni siquiera en el pueblo cercano. O sea que es una forma de mostrar que la providencia de Dios guió a este pueblo y la guía que tuvieron fue justamente la Santísima Trinidad. A nosotros católicos, y muchos de nosotros que hemos nacido en la fe católica, nos parece totalmente normal que nos persinamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunas veces ni nos acordaremos de lo que estamos diciendo, digamos, lo decimos casi matemáticamente o por costumbre, pero pensándolo bien, en una situación como la de ellos, que estaban perseguidos, que no podían hablar, ni dar a conocer, ni enseñar muchas cosas del catecismo, parece raro que lo más difícil que tenemos en nuestra fe cristiana, que es la Trinidad, eso fuera lo que mantuvo a la comunidad cristiana viva. Y esto que estoy contando de Japón, por supuesto que existió y sigue existiendo en muchos países, ¿no? Donde hay persecución, donde hay problemas. O sea que providencialmente Dios nos muestra a través de estos hechos históricos que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios trinitario, es la Santísima Trinidad. No basta con decir yo creo en Dios, sino que nosotros como cristianos sabemos, porque Dios nos lo reveló, que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos sigue guiando aún en el día de hoy. Así como el Espíritu Santo, así como Dios mismo guió al pueblo de Israel, como leemos en la primera lectura, así como los guió a los primeros cristianos en la época de Roma, donde también hubo muchísima persecución, muchísimos mártires, así como guió a los cristianos en Japón hace unos 400 años, hasta unos 150 años atrás, Dios nos muestra que el mantener la fe, el seguir creyendo, no depende de nosotros. No es la técnica, ni la forma de enseñar, ni el idioma, sino que es la fe. La fe es lo que nos mantiene y lo que mantendrá la Iglesia a través de todos los tiempos. Si nosotros creemos que en este tiempo de pandemia, a pesar de que tenemos las iglesias cerradas, Dios nos sigue guiando, es justamente porque creemos que el Espíritu Santo sigue actuando. Aunque sea a través de estos medios de comunicación, cada uno de ustedes estará o en su casa o estará o en otro lugar reunido para ver la misa, o algunos ni siquiera podrán hacer eso y en su corazón estarán rezando. Y a través de eso Dios nos sigue guiando. En el fondo, esta oración que Jesús les deja a los apóstoles, ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ir por todo el mundo, es lo que hoy en día nosotros recibimos también de Él. No es si yo estoy de acuerdo que en otra cultura y que la forma de predicar y que la religión del otro, no. Es muy sencillo. Jesús dijo, vayan y prediquen. Y eso es la razón por la cual el cristianismo ha estado, seguirá estando y debe estar en todo el mundo. Porque como decíamos, como leíamos en la primera lectura, hay un solo Dios. No es que hay un Dios para los budistas, otro para los musulmanes, otro para nosotros. No, hay un solo Dios. Y entonces, predicando a ese Dios, nosotros predicamos a todo el mundo, a cualquier religión, a cualquier cultura,
y en cualquier situación también. Pero eso, como ya lo dije, no depende de nosotros. Eso es la fuerza del Espíritu, la gracia de Dios mismo que nos está guiando. Pidamos entonces que, como Jesús nos dice, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Renovamos esa fe de que Él está aquí con nosotros, está allí con cada uno de ustedes, y que nosotros podamos transmitir esa fe a los demás también y vivirla con alegría, con esperanza.